Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quiera Dios que le esté bendiciendo en este momento a usted, juntamente con su familia. La idea de estas predicaciones es sumar un granito de arena más en la predicación del Evangelio, ¿sí? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como enseñan las Escrituras. Y bueno, para ello lo invito a que compartamos Dios mediante las distintas enseñanzas que a través de las predicaciones Dios nos va a ir transmitiendo. Enseñanzas que son útiles, necesarias para poder desenvolvernos delante de la presencia de nuestro Dios en conformidad a sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada, ¿sí? Hacer la perfecta voluntad de Dios como enseñan las Escrituras. Vamos a la lectura, al título de la predicación del día de hoy, ¿sí? Al título de la predicación del día de hoy, eh, vamos a compartir algo glorioso como toda la palabra de Dios. Y el título de hoy es El yugo se pudrirá, ¿sí? El yugo se pudrirá. Estas palabras las dijo Isaías, que ya pronto vamos a leer en la lectura bíblica. El yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? Dios mediante, vamos a ver a través de esta predicación un tema de vital importancia que debemos entender, y es el tema de la unción, ¿sí? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de la unción en su palabra? Vamos a ver que es muy probable de que lo que nosotros entendemos por unción en estos días, lo que la iglesia de estos días entiende por unción, está algo desvirtuado o equivocado en cuanto a la verdadera enseñanza de lo que es la unción según Dios. Y a esto nosotros debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para ser enseñados por Dios. Dejar que su palabra sea sembrada en nuestro corazón para que al momento de predicarla demos a conocer acertadamente la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, la unción. La unción es un tema muy importante, como decíamos, en la vida de iglesia, en la vida de cristiano, eh, y para ello nosotros debemos ver a través de la palabra en qué consiste este tema que es de vital importancia. Vamos a la lectura bíblica, ¿sí? Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra allí en Isaías, capítulo 10, versículo número 27. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿A qué hace referencia aquí Isaías? Bueno, lo que sucede prácticamente en toda la palabra de Dios, de todos los hombres que hablaron, ya sea en el tiempo en el cual les tocaba vivir, pero también esas palabras hablan también y enseñan algo más acerca de ese mundo espiritual que no vemos, que no entendemos. La última parte de este versículo, ¿sí? Fíjese, la última parte de este versículo pareciera estar desconectado de lo que viene hablando Isaías, pero sabemos que es algo que el Espíritu Santo colocó, como lo suele hacer prácticamente en toda la Escritura, para revelar una verdad espiritual. El yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? Bueno, Isaías les estaba manifestando a la nación de Israel que iba a llegar un día en que Dios iba a castigar a Israel por su conducta, iba a castigar a Israel por su rebelión, por haberle dado la espalda a Dios, por haber dejado sus mandamientos, su ley, y haberse vuelto a dioses y costumbres que Dios no les había mandado. Y la vara del castigo iba a ser
Asiria, una nación que guerrera, una nación que iba a venir sobre Israel y los iba a reducir a servidumbre o a esclavitud. Los iba a dominar. Asiria iba a dominar a Israel. Esto estaba anunciando Isaías entonces era lo que prácticamente estaban viviendo en aquellos días la nación de Israel. Y Dios, por medio del profeta, le dice de que iba a llegar un momento en que la carga, como leíamos allí en Isaías 10:27, que la carga de Asiria que había colocado sobre la nación de Israel iba a ser quitada de su hombro. O sea, una carga muy pesada, difícil de llevar por la nación de Israel. Y también iba a ser quitada el yugo de la cerviz de Israel, ¿sí? Con el cual los había esclavizado. Eso sucedió, relatan las escrituras, de que luego Asiria también fue destruido. Dios mismo se encarga de ejecutar su juicio sobre esta nación por la soberbia, la altivez, como bien relata a través de los profetas. Y al final, entonces, leíamos, dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sí? Decíamos que esto último pareciera estar desconectado, pero es una afirmación que Dios a través del profeta manifiesta, dando a conocer una verdad espiritual. ¿Sí? El yugo del pecado, el yugo de esclavitud, de la cual el apóstol Pablo habla muchas veces en las distintas epístolas en el Nuevo Testamento, ese yugo lo experimenta todo hombre, toda mujer, cuando está en el mundo, sin Dios y sin esperanza, como dice el apóstol Pablo. El hombre en el mundo está esclavo del pecado, ¿sí? ¿Esclavo de quién? Del diablo, ¿sí? Por eso que Jesús bien dijo que el hombre cuando está sin Dios y sin esperanza es hijo del diablo, ¿sí? Hace las obras de su padre el diablo, son verdades tal vez que un poquito duras, pero son verdades eternas, es el amor de la verdad manifestado. Y la humanidad está entonces bajo el yugo de esclavitud, el yugo del pecado. Por eso que la humanidad está sin Dios y sin esperanza. No tiene vida espiritual, pende sobre ellos una condenación eterna, y es por eso que es necesario de que aquellos que en el mundo están en el yugo de esclavitud sean libertados, ¿sí?, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obra esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Bueno, como bien dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De ese yugo de esclavitud en el cual el diablo tiene a toda la humanidad. Por eso que ahora somos libres, el hombre que es llamado del mundo al Evangelio, experimenta esa bendición de haber sido librado del yugo de la esclavitud, del yugo del pecado. Y ahora, siendo libres, vienen a servir al Señor, aquel que nos rescató. Entonces, dice Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Fíjese que ese yugo de esclavitud, como vamos a ver mediante otras escrituras, y el espíritu de la profecía nos enseña eso, que ese yugo con el tiempo se pudrirá, y esto no es por arte de magia, sino que el yugo de esclavitud se pudre a causa de la unción. Y aquí vemos nosotros la importancia de la unción en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es la unción? Bueno, vamos a ver que la unción es muy distinta a lo que la iglesia de estos días ha manifestado, nos ha enseñado. Vamos a ver que hay una gran diferencia entre lo que ha enseñado la iglesia en este último tiempo acerca de la unción
y de lo que es realmente la unción según Dios, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ver ahora lo que decíamos anteriormente, que la unción es muy distinta a la que nos vendió la Iglesia en este último tiempo. Hemos dicho u oído frases como estas, ¿cuáles? Por ejemplo, a este hermano le hace falta unción. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, a este hermano le hace falta unción. ¿Sí? Se lo escucha hablar, predicar, le falta unción. Otra expresión, vamos a orar y a ayunar para recibir la unción. ¿Sí? Vamos a orar y a ayunar para recibir la unción. Una pregunta, ¿la unción se recibe por medio de la oración, del ayuno? ¿Cuántas veces hay que orar y ayunar para recibir la unción? 1, 2, 10, 20, todas las veces necesarias. ¿Hay que hacer esto para recibir la unción? Otra expresión, nos visita el hermano fulano que está lleno de unción de Dios, ¿sí? Lleno de la unción de Dios. Frase que la hemos dicho, hemos oído, ¿sí? Nos visita el hermano fulano que está lleno de la unción de Dios. Vamos a ver cómo mediante la enseñanza que Dios nos da a través de la palabra, estas expresiones carecen muchas veces de esas realidades de la cual la hemos usado. Una expresión más, el hermano mengano tiene mucha unción, ¿sí? La forma y la manera en que predica lo tildamos como un hermano que tiene mucha unción, ¿sí? Mucha unción. Por eso tenemos una idea ya formada, según la Iglesia nos ha enseñado, acerca de la unción, ¿sí? Como decíamos anteriormente, según la oímos predicar a alguien, lo podemos tildar el grado de unción que tiene. Le falta unción, tiene unción un poco, tiene mucha unción, según impacta, pero sabemos que la predicación la da el Espíritu, ¿sí? Predicamos por el Espíritu, palabras de vida eterna, con, bien como dice los apóstoles, con elocuencia, vehemencia, debemos dar a conocer las virtudes de nuestro Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la unción, ¿sí? La Iglesia ya nos formó un concepto acerca de lo que es la unción, ¿sí? Vemos, también hemos visto mucho en las iglesias, cómo se ungen a personas, ¿sí? Para un determinado ministerio y demás. Ahora vamos a ver aquí acerca de lo que es el yugo. Recuerda que el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? Para entender muchas veces verdades espirituales es necesario muchas veces entender primero en el plano natural esas figuras que se usan para expresar verdades eternas. El yugo, como en estas dos fotos que se nos deja ver, es un elemento principalmente de madera que une a dos bueyes para un determinado objetivo. Bueno, el yugo, como leemos aquí, el objetivo de su uso, ¿sí? ¿Para qué se lo usa? Para dominar por medio de él a los bueyes, ¿sí? Por ejemplo, arar el campo, realizar fuerzas llevando trozos de madera y demás. Si no estuvieran enyugados, sería muy difícil poder orientar y realizar labores con los bueyes. Entonces, principal y fundamental, la función del yugo es dominar por medio de él a los bueyes. Mediante el yugo se reduce a servidumbre y sumisión a los bueyes, ¿sí? Es una manera de esclavizar, llamémoslas así,
a estos animales para que realicen un trabajo, ¿sí? Imaginemos querer hacer lo mismo sin usar el yugo. Sería imposible realizar las labores requeridas, ¿sí? Ahora, en lo espiritual es prácticamente lo mismo. El diablo, para dominarnos, para reducirnos a esclavitud y sumisión, nos coloca su yugo, ¿sí? Un yugo pesado, una carga pesada. De ahí que la Biblia habla de esclavos del pecado y yugo de esclavitud. Romper el yugo da a entender claramente que habla de emancipación, libertad de la servidumbre, ¿sí? Cuando se rompe el yugo, estos bueyes quedan en libertad. Cada uno sale para el lado que quiere y hace lo que quiere. Leíamos, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Antiguamente los yugos se pudrían por la transpiración del animal, la grasa del animal sobre estos elementos de madera que componían el yugo, impregnaban a la madera por el cual estaba compuesto el yugo, y con el tiempo esa madera se iba pudriendo poco a poco, se iba debilitando y llegaba un momento tal en que se rompía, ¿sí? Y se sufrían las consecuencias. El yugo salía disparado, no se realizaban las labores que se estaban realizando porque ya el yugo no servía, ya estaba roto, ¿sí? No unía a los dos bueyes, no cumplía su función, ¿sí? Leíamos, el yugo se romperá, ¿sí? Se pudrirá a causa de la unción. Ahora bien, el yugo que nos coloca el diablo en el mundo es con el objetivo de hacer su voluntad. Aunque no lo creamos así, esa es la verdad. Hacemos la voluntad del diablo, lamentablemente, y cómo nos damos cuenta que hacemos la voluntad del diablo, porque practicamos distintos pecados que él pone delante de nuestro para que lo realicemos o llevemos a cabo. Unos en un área, otros en otro área, pero todos somos esclavos del pecado, esclavos de corrupción, ¿sí? Y estamos bajo el dominio del diablo todos los días de nuestra ignorancia, cuando estamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora bien, vamos a ver en qué consistía la unción, ¿sí? Recordemos de dónde venimos. El yugo se romperá a causa de la unción, ¿sí? El yugo de esclavitud se rompe, se pudre, ¿sí? A causa de la unción. Por eso que vemos la importancia de la unción en este tema tan importante que Dios nos está dejando ahora. ¿Para qué se ungía la unción? ¿Cuál era el objetivo de la unción? Bueno, era para consagrar, ¿sí? Para consagrar. Es decir, se quería consagrar algo, había previamente que ungirlo. No de cualquier forma, de cualquier manera, sino con el aceite de la unción que Dios le había dicho a Moisés cómo era que tenía que llevarlo a cabo, realizarlo. No era cualquier aceite, sino que, como está escrito, según el arte del perfumador, tenían que realizarlo según la voluntad de Dios. Ese aceite, una vez que ya había sido realizado, había sido hecho, conformaba lo que era el aceite de la unción. Mediante ese aceite, ¿sí? El objetivo que se perseguía cuando se ungía algo era consagrarlo, ¿sí? Con lo sagrado, es decir, para que Dios lo aceptara, ¿sí? ¿Qué es lo que acepta Dios? Todo aquello que está consagrado a Él. Algo que no está consagrado, Dios, por decirlo de alguna manera, no lo registra, ¿sí? Pero sí acepta todo aquello que está consagrado, y eso que está consagrado es previamente mediante el aceite de la unción o mediante la unción.
¿Qué era lo que se ungía con aceite? Bueno, la Biblia nos enseña qué cosas se ungían para consagrar al servicio del Señor. Primero, en Éxodo 40, del 13 al 15, vemos de que se ungía al sumo sacerdote, Aarón, ¿sí? Aarón fue elegido por la voluntad de Dios para ser el primer sumo sacerdote en Israel, para que ese sacerdocio que Dios le había entregado a Aarón sea acepto delante de Dios, debía ser consagrado. Aarón debía ser consagrado a Dios. ¿Cómo se consagraba? Mediante la unción, ¿sí? Se lo ungía, se lo ungió a Aarón y de esta manera pasó a ser consagrado y acepto delante de Dios, ¿sí? Ahora Dios, a través de Aarón, se relacionaba a la nación de Israel. ¿Qué otra cosa más se consagraba? Mediante la unción a los sacerdotes. Lo mismo tenía que hacer luego Aarón, una vez que ya estaba consagrado, él debía, con el aceite de la unción, ungir a los sacerdotes para que estos también sean consagrados y poder realizar y oficiar allí en el tabernáculo de reunión. Eh, Otra de las cosas que se ungían con aceite era el tabernáculo de reunión, como leemos en Levítico 8:10 y Éxodo 49. El tabernáculo de reunión, para que todo lo que se iba a realizar en él fuera acepto delante de la presencia de Dios, previamente tenía que estar consagrado, ¿sí? Para que todo el tabernáculo de reunión estuviera consagrado, debía ungirse cada una de las cosas que lo componían, ¿sí? Fíjese que era muy detallado las cosas que Dios pedía que se ungieran, porque todas esas cosas que componían el tabernáculo de reunión luego iban a tener que ser aprobadas por Dios, recibidas por Dios cuando se oficiaba, por ejemplo, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes, aquellos holocaustos, expiaciones que tenían que realizar en favor de Israel. Otra de las cosas que se ungían, ¿sí?, para consagrar eran a los reyes, ¿sí? A los reyes para que Dios se relacionara a Israel por medio de los reyes tenían primero que estar consagrados. ¿Qué hacían? Por ejemplo, los profetas, Samuel, por ejemplo, el primer rey Saúl, lo ungió, ¿sí? Fue ungido. De esa manera, al haber sido ungido, fue consagrado para Dios y Dios comenzó a relacionarse con él. A los profetas también se los consagraba mediante el aceite de la unción. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19, 15 y 16, vemos que nos enseña la palabra de Dios que Isaías tuvo que ungir a su sucesor, el cual era Eliseo, ¿sí? Y después en el Nuevo Testamento vemos que a los enfermos en Santiago 5:14 se los ungía también con aceite para que mediante la oración de fe, como dice allí en Santiago, tuviera sanidad aquel enfermo, y si hubiera cometido pecado, dice la Escritura, le son perdonados, ¿sí? Es decir, entonces, ¿qué era lo que se ungía según la Biblia? El sumo sacerdote, los sacerdotes, el tabernáculo de reunión en su totalidad, reyes, profetas y también los enfermos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver algo muy importante. Recordemos de dónde venimos. El yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? ¿Qué era lo que se ungía? Lo vimos anteriormente. ¿Cómo se ungía? Mediante el aceite de la unción. ¿Qué se lograba cuando se ungía algo? La consagración. Cristo, la palabra Cristo, ¿sí? Jesucristo, Cristo, viene del verbo griego crio, ¿sí? Significa ungir, de ahí el ungido de Jehová del cual habla Isaías, ¿sí? El ungido de Jehová. Cristo entonces viene del verbo griego crio, que significa ungir. Cristo es el ungido de Dios, conforme relata las Escrituras.
El oficio o los oficios, las tareas que tuvo Cristo como el ungido, fue la de ser rey. Recuerde, la Biblia habla rey de reyes, señor de señores, ¿lo recuerda? Otro de los oficios muy importantes para Dios en favor de la humanidad, en favor de su iglesia, es la de sacerdote, como relata así en el libro de Hebreos, ¿sí? Un sacerdocio inmutable para siempre, según el orden de Melquisedec. Y otro de los oficios de Jesucristo, de Cristo, es la de profeta, ¿sí? Él profetizó acerca de muchas cosas que habían de venir, de acontecer. Y bueno, en los evangelios vemos las distintas profecías acerca de lo porvenir. Eh, entonces, el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? ¿Cuál yugo hoy a nosotros nos compete? Bueno, ese yugo de esclavitud que el diablo tiene a la humanidad bajo ese yugo de esclavitud. La esclavitud del pecado, ese yugo hace que esté esclavizado la humanidad a voluntad de él, haciendo y cometiendo los pecados que él quiere que la humanidad practique. Eh, hay buenas noticias, el Evangelio es buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Bueno, de que Dios le promete libertad a los cautivos, ¿sí? Promete libertarlos de ese yugo de esclavitud al cual el diablo los tiene allí en el mundo. ¿Cómo los liberta de esa esclavitud del pecado? Bueno, mediante la unción. La unción, fíjese que cumple un papel fundamental para que ese yugo que pende sobre la humanidad sea roto, ¿sí? El yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando el yugo estaba podrido, tux, se rompía y quedaba libre los bueyes, ¿sí? Bueno, Dios nos llama del mundo al Evangelio. Y en el llamado, cuando Él nos llama, con llamamiento santo, como dice el apóstol Pablo, nos unge, ¿sí? Él es el ungido, el Cristo, la cabeza, y por ende el cuerpo también es ungido, ¿sí? Como Él lo es. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Cuando somos llamados, estamos ungidos, como vamos a ver ahora mediante otras escrituras. Él nos unge con su santa unción y esa unción en nosotros cumple un papel fundamental en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Esa unción hace posible de que esa esclavitud, ¿sí?, la cual traemos del mundo, porque el hombre, cuando viene del mundo, no es 100% santo de la noche a la mañana, no se transforma en 1 o 2 semanas, ¿sí? No pasa a ser un nuevo hombre de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, un tiempo que Dios contempla, eh, pero para que todos esos procesos, todas esas cosas que Dios espera que el que viene del mundo sea transformado, la unción cumple un papel fundamental. La unción pudre el yugo de esclavitud y nos hace verdaderamente libres. ¿Qué es entonces la unción? Bueno, vamos a ver que es muy distinto a lo que, como decíamos al principio, la iglesia nos ha enseñado, ¿sí? Vamos a ver ahora. En 1 Juan 2:20, ¿qué dice? La escritura dice, pero vosotros, ustedes, tienen la unción del santo, ¿sí? Y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. 1 Juan nos revela algo muy importante. Así como antiguamente la unción se realizaba mediante el aceite de la unción, se lo derramaba ya sea sobre Aarón, los sacerdotes, reyes, profetas, hoy los enfermos, ¿sí? Ese acto de vaciar con el cuerno, ¿sí?, de aceite
sobre, por ejemplo, Samuel, sobre Saúl, para ungirlo como rey, recibía en el plano natural, pasaba eso, pero en el plano espiritual, el Espíritu de Dios venía sobre ya sea Saúl, perdón, más adelante sobre David, cuando también fue ungido por Samuel, cuando Saúl fue desechado, Dios eligió otro varón conforme a su corazón, al cual puso por rey, y también fue ungido mediante el aceite de la unción, y el Espíritu de Dios vino sobre, relata las Escrituras, sobre David. En el plano natural es un acto físico, es aceite que se vaciaba, rociaba sobre la cabeza de aquel que iba a ser ungido, pero en el plano espiritual es el Espíritu Santo, ¿sí? Esa unción representa al Espíritu Santo que iba a obrar en la vida de un rey, de un sacerdote, de un profeta, ¿sí? Y pasa lo mismo hoy en el cristiano. Nosotros, relata Juan, como leíamos allí en 1 Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo. Somos llamados del mundo al Evangelio y lo primero que nos da es la unción, ¿sí? El Santo Dios Todopoderoso nos unge, eh, y esa unción no es que vacían ahora aceite sobre nosotros, sino que es en el plano espiritual. Esa unción es el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, ¿sí? Y obra toda esa obra redentora en nosotros, toda esa transformación que es necesaria para hacernos una nueva criatura creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y fíjese lo que hace la unción. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Conocéis todas las cosas. Cuando estamos ungidos, tenemos conocimiento. Conocemos todas las cosas. ¿A qué se refiere acá el apóstol Juan? Bueno, en una misma línea de lo que enseñaba el Señor Jesucristo cuando dijo, cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas las cosas, ¿sí? Les enseñará todas las cosas, lo mismo que dice aquí Juan, y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el que da conocimiento? El Espíritu Santo. En cumplimiento de aquella profecía que dice, serán todos enseñados por Dios, ¿sí? Israel en los días de Jesús tuvieron el privilegio de ser enseñados por Dios mismo en la persona de Jesús. Luego Jesús fue llevado al cielo a la diestra del Padre y ahora Dios el Espíritu Santo es el que le enseña a la iglesia, ¿sí? Todos enseñados por Dios. Israel en los días de Jesús por Jesús mismo. Hoy la iglesia por Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Serán todos enseñados por Dios. Cuando Él venga, el Consolador enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo, ¿sí? Él nos guiará a toda verdad y justicia, como dice el Señor Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? ¿Cómo conocemos todas las cosas? Bueno, porque vamos por medio de la oración, vamos a la palabra de Dios y ahí conocemos y entendemos la perfecta voluntad de Dios. Ahí comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios acepta, qué es lo que Dios no acepta. Y es el Espíritu Santo que nos abre la mente, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, es decir, para comprender a Dios, ¿sí? Para conocer y entender su perfecta voluntad. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es algo que debemos, como decíamos al principio, nos enseñó la iglesia de este último tiempo, que hay que orar, ayunar para recibir la unción, ¿sí? Hermano, hay que buscar la unción de Dios. Tenemos que orar, ayunar para que la unción venga sobre nosotros, sea una realidad. No, la unción ya está en la iglesia, es una realidad. Lo que nosotros y Dios espera es que seamos sabios y entendidos y hagamos posible que esa unción se manifieste en nosotros. Está
está. Ahora debemos nosotros, sabiendo esto de que la unción ya está, debemos valernos de ella. Debemos ejercitar o hacer posible de que esa unción se manifieste a través nuestro y en nosotros, ¿sí? Nosotros, a medida que pasa el tiempo, debemos entender que ya estamos ungidos por Dios. Él ya nos ungió con el Espíritu Santo y tenemos la unción del Santo, como dice 1 Juan 2:20, y esa unción nos permite conocer, ¿sí? Cuanto más conozcamos, tanta más unción es porque vamos a tener. Es decir, cuanto más unción, más conocimiento. Menos unción, menos conocimiento. Recuerde que un profeta escribió: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Es decir, estaban escasos en cuanto a la unción que habían en ellos, no se manifestaba, no la ejercían, por decirlo de alguna manera, y por eso que esa falta de puesta en práctica de la unción que habían recibido de Dios, dejaron de tener conocimiento. Dios espera que la iglesia sea una iglesia no indocta, sino una iglesia sabia y entendida en cuanto al conocimiento de Dios, ¿sí? Una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa, por sobre todo que abunde la palabra de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, como bien dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en vuestros corazones, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vamos a ver allí en 1 Juan 2:27, el mismo apóstol Juan ahora nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, ¿sí? ¿De quién recibimos la unción? Del Santo, como leíamos en el versículo anterior, ¿sí? Vosotros tenéis la unción del Santo, ¿lo recuerdan? La unción que vosotros recibiste de él, dice, permanece en vosotros, no se va a estar siempre, siempre está. Y eso debe entenderlo la iglesia, debemos entenderlo cada uno de nosotros. No es que debemos buscar, orar, ayunar para que la unción venga a nosotros, no, ya está, la hemos recibido desde el momento en que Cristo mora en nuestro corazón, desde el momento en que nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, desde el momento en que fuimos aceptos, hechos aceptos en el amado. En ese momento recibimos la unción, que es característica del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Esa unción permanece en nosotros, ¿sí? Ahora nosotros, sabiendo que esa unción es una realidad en nosotros, debemos nosotros ejercitarnos en esa unción, y la unción apunta, que no es otra cosa que el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros, que es la unción que recibimos de Dios, apunta al conocimiento, a conocer cada día más acerca de nuestro buen y sabio Dios. La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿De qué viene hablando? De aquellos que los engañadores, ¿sí? Versículos anteriores hablan de aquellos que engañaban a la iglesia en aquellos días. Y no tenían ellos necesidad de que ninguno de esos engañadores le enseñara, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya habían sido enseñados en la sana doctrina, así como la unción misma, dice, fíjese, la unción misma que recibimos de Él nos enseña todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Jesús dijo: Él los guiará a toda verdad y justicia. Cuando venga el Consolador, Él enseñará todas las cosas, ¿sí? La unción, es decir, el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos enseña todas las cosas. Y es verdadera, porque todo lo que enseña el Espíritu es en conformidad a la palabra de Dios. Y no es mentira, según ella, es decir, la unción, según el Espíritu nos ha enseñado, debemos permanecer en Él, ¿sí? Permanecer en Él. La unción es importantísimo en la vida de iglesia, en la vida del cristiano.
¿Qué es la unción? Según Dios, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos lleva a tener un conocimiento más amplio, certero, apropiado acerca de la persona de Dios, de cómo conducirnos en la vida mientras somos peregrinos y extranjeros en esta vida. La unción, entonces, que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, de los engañadores, así como la unción misma, el Espíritu mismo nos enseña todas las cosas, es verdadera, no es mentira, según el Espíritu nos ha enseñado, o la unción nos ha enseñado, permanecer en Él. ¿Sí? Leíamos anteriormente, al principio, expresiones como vamos a orar y ayunar para recibir la unción. No hay que recibir, porque ya nos fue dada al momento de aceptar a Cristo en nuestros corazones, habiéndonos convertidos, pedido perdón por nuestros pecados, aceptar su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí vino la unción a nuestras vidas. ¿Es útil, necesaria para la aplicación del Evangelio? Seguro. Los apóstoles, cuando Jesús había ido a la diestra del Padre, le había dicho que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre? La unción, ¿sí? La unción que le faltaba a ellos. Ellos tenían conocimiento nada más, necesitaban la unción, el Espíritu, para poder hacer todas aquellas cosas que Dios le había encomendado. ¿Qué era lo que le había encomendado? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podían hacerlo con sus propias fuerzas, con su propio esmero, sino que, como ya estaba escrito, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Bueno, allí en Pentecostés estuvieron los 120 esperando la promesa del Padre. Vino la promesa del Padre, fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, fueron ungidos, ahora ya consagrados para lo que Dios le había mandado, y llenaron todo el mundo del Evangelio en aquellos días. Y esa unción, es decir, el Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles, se reflejó o se manifestó, se dejó ver en qué, en toda la vasta enseñanza que ellos transmitieron y que quedó registrado en los evangelios, perdón, en las epístolas, ¿sí? Esa unción, que es la unción en lo espiritual, es conocimiento, transmisión o transmitir verdades eternas. Por ejemplo, la unción que había en el apóstol Pablo se dejó ver en esa enseñanza, en ese conocimiento vasto y suficiente que él manifestó en cada una de las epístolas. Verdades eternas, revelaciones gloriosas, misterios ocultos, como él mismo relata en las epístolas, dio a conocer. ¿Por qué? Porque la unción, es decir, el espíritu que estaba sobre él, enseñaba todas las cosas, ¿sí? La unción misma enseña todas las cosas. El apóstol Pablo no conocía a Dios, no sabía mucho de Dios, sino solamente lo que había oído y enseñado de los fariseos, pero cuando caminó a Damasco se le manifiesta el Señor. Desde ese momento, cuando se ora por él, recuerda, y recobra la vista, bueno, así el Espíritu Santo comenzó a obrar en él. Esa unción en el apóstol Pablo se dejó ver en que iba creciendo esa unción. No es que la unción permanece en nosotros, pero después debemos valernos de ella, desarrollarla, ¿sí? Ejercitándonos. Cuanto más nos dediquemos a esa unción que hemos recibido, tanto más enseñanza vamos a recibir de parte de nuestro buen Dios. Y esto en el apóstol Pablo se dejó ver. Él fue uno de los que puso el fundamento de apóstoles y profetas, sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. Asimismo, la unción misma enseña todas las cosas. El Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Se la enseñó a los apóstoles, le enseñó a Pedro, a Pablo, ¿sí? Y bueno, quedaron aquellas verdades eternas en cada una de las epístolas. Ahora, en Gálatas 5:1 leemos: estad pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetas al yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Cómo debemos estar según Dios espera? Firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Él nos libertó de las garras del pecado, de las garras del diablo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de corrupción. Él nos libró del yugo de esclavitud, como está escrito, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y Él espera que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud del diablo, ¿sí? De costumbres, mandamientos, tradiciones de hombres, ¿sí? Sino que estemos libres, experimentemos esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo nos libramos del yugo de la esclavitud? Mediante la unción. Es tan importante, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿sí? El hombre viene del mundo esclavizado por distintos pecados, formas de hablar, pensamiento, es decir, de muchas maneras viene esclavizado. Esa esclavitud se va pudriendo, se va rompiendo ese yugo mediante la unción. Por eso que es muy importante el congregarnos, porque cuando nos congregamos somos enseñados por Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, cada enseñanza es la unción que se manifiesta en nuestra vida, nos da conocimiento acerca de muchas cosas, verdades del mundo espiritual, y ese yugo comienza a pudrirse, debilitarse, y quedamos libres de ese yugo y comenzamos ahora a vivir según ese conocimiento y enseñanza nueva que el Espíritu nos transmite a través de las Escrituras. Ahora, así en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Fíjese que ¿qué es la esclavitud? Es un espíritu, que es el diablo, el espíritu de este mundo. Recuerde que Jesús dijo que todo el mundo está bajo el maligno. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos con este espíritu de esclavitud? Por el temor. Si estamos temerosos, por ejemplo, como dice la Escritura, no tendrá temor de malas noticias, temor de esto, de aquello, ¿sí? El temor es un indicio de que el espíritu de esclavitud es una realidad en la persona. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, fuimos adoptados en el amado, por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? Entonces, nosotros hemos recibido esta libertad gloriosa de los hijos de Dios mediante este poderoso libertador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos libertó del yugo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de corrupción? Bueno, mediante esta unción gloriosa que Él nos da cuando nos llamó, ¿sí? Nos llama. Y como decíamos, de la noche a la mañana no somos santos, sino que hay un tiempo, ¿sí? Nacemos a la fe, somos niños en Cristo, necesitamos de esa leche espiritual no adulterada para irnos desarrollando, ir creciendo para luego recibir alimento sólido y demás. Ir creciendo en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, pero la unción juega un papel fundamental. Esa unción debemos entenderla que no hay que buscarla, no hay que orar ni ayunar para recibirla, sino que es algo que Él ya con el solo hecho de habernos llamado de las tinieblas a su luz admirable, ahora ser parte del cuerpo de Cristo, así como la cabeza, Él es el ungido, su cuerpo también lo es. Hemos recibido, dice, la unción del Santo. Él ya nos ungió al momento de habernos llamado a hacernos parte de la familia de Dios. Debemos entender nosotros de que esa unción ahora es parte, un patrimonio de la iglesia, algo que le pertenece al cristiano, ya estamos ungidos. Debemos vivir esa unción, debemos desenvolvernos dentro de esa unción. Esa unción es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Es la manifestación del Espíritu en nuestras vidas, que a través del conocimiento, toda esa enseñanza que el Espíritu nos transmite a través de las Escrituras, nos hace que vayamos desarrollando, adquiriendo
nuevos pensamientos, armándonos de nuevos pensamientos, como dice el apóstol Pablo, y creciendo todos los días un poquito más, ¿sí? Y ese yugo de esclavitud, vemos con el tiempo para atrás y vemos que ahora ya el yugo no está, es decir, ya no practicamos tal o cual pecado, ya no hablamos como antes, ya nos pensamos como antes, ¿sí? Todo eso que antes era esclavitud, una carga pesada que había puesto el diablo, ahora ya no está. Y eso gracias a la unción, es decir, al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y en Mateo 11:29, estas palabras gloriosas de nuestro Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Mateo 11:29, entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? Bastó ya el tiempo pasado para llevar el yugo del diablo, que era bastante difícil ese yugo, no nos llevaba para nada bueno. Ese yugo era un yugo de esclavitud, era un yugo de corrupción, un yugo de pecado, que lo único que hacía era que nosotros viviéramos en pecado delante de la presencia de Dios. No había forma y manera de librarnos de ese yugo de esclavitud del cual el diablo nos tenía durante toda la vida sujeto a servidumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Eso es lo que Él nos propone, ¿sí? Un yugo fácil, como dice el versículo número 30, como leíamos, un yugo fácil, fácil de llevarlo, no es complicado, es sencillo, porque ahora el Espíritu Santo nos enseña la forma y la manera en la cual debemos obrar para estar en la correcta y perfecta voluntad de Dios. Y ligera mi carga, ¿sí? Una carga liviana, fácil de sobrellevar, y esto hace la vida mucho más placentera delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. El yugo se romperá a causa de la unción. El hombre viene entonces del mundo, viene esclavizado, viene bajo el yugo de esclavitud, el yugo del pecado, y Dios a través del Evangelio nos da una buena noticia de que ese yugo se va a pudrir a causa de la unción. Cuando nos congregamos ahora en la Iglesia de Cristo y le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, y ahora rendimos nuestra vida a Él, confesando nuestros pecados, convirtiéndonos y arrepintiéndonos delante de su presencia, y queremos ser parte del cuerpo de Cristo, Él nos da de esa unción que le pertenece al cuerpo de Cristo, la unción del Santo, y esa unción, ¿sí? Ese conocimiento que el Espíritu Santo día tras día va transmitiendo a nuestras vidas, aunque no lo veamos en el plano espiritual, comienza a pudrir el yugo de esclavitud. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de que ya no somos esclavos de tal o cual pecado, no somos esclavos de esa forma de hablar que teníamos, no somos esclavos de esa forma de pensar que teníamos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, esa unción, ese conocimiento que nos da el Espíritu Santo fue pudriendo ese yugo de esclavitud, se rompió y fuimos libres. Ahora estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, le invito a que en breve vamos a seguir subiendo nuevas predicaciones, que se sume para que juntos podamos ir colaborando en la predicación del Evangelio. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima predicación.